Hola, bienvenidos a nuestro No Coma Cuento del mes de octubre. Y hoy con una invitada muy especial, mi esposa y pastora de la iglesia, Elizabeth. ¿Cómo has estado, mi amor? Muy bien, este es un mes de mucha expectativa, de mucho trabajo, pero todos estamos muy entusiasmados con lo que va a pasar este mes. Y ustedes saben por qué son las expectativas y el trabajo. Estamos en el mes de octubre donde llevamos a cabo el 17 Congreso. 14, 15 y 16. No, pero es el Congreso Número 14, el número Congreso número 14 14, sí. de Radiantes y Virtuosas, que tiene un título muy especial, En lo Alto. Amor, ¿qué significa el título En lo Alto y lo que se va a desarrollar durante el Congreso Radiantes y Virtuosas? Nosotros queremos, por medio de las conferencistas y de las mujeres que nos están apoyando para enseñar a otras mujeres, enseñarles esa revelación que la palabra nos da acerca de estar en lo alto con Jesús. Jesús nos dio una posición con Él al lado del Padre. Así que aprendemos a vivir y a entender esta posición que tenemos desde las alturas, desde allí donde Cristo nos ha llevado con Él. Esto va a ser una aventura y una vivencia maravillosa que vamos a tener estos 3 días de congreso. Es decir, mi amor, que va a ser empoderadas las mujeres, pero van a ser beneficiados los hombres, porque es como ver nuestra posición en Cristo Jesús, en Él desde lo alto. Así es que téngalo presente y es una muy buena oportunidad. Si aún no te has inscrito presencialmente, todavía nos quedan algunos cupos disponibles y qué bueno que podamos contar con tu presencia también aquí en el salón del servicio y también te puedes conectar vía internet. Bueno, el tema de hoy, mi amor, es el papel protagónico de la mujer hoy en la iglesia. Y tú sabes que no es un tema fácil, ¿verdad? Porque diferentes puntos y posiciones doctrinales han Así es. cuestionado si la mujer puede ser o no pastora, si la mujer puede o no ejercer un liderazgo, si puede o no enseñar dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva y tu posición frente a esta situación específicamente? Bueno, después de haber vivido desde muy cerca esas posiciones doctrinales y experimentado en mi vida tan tangiblemente el llamado de Dios a servir, yo creo que mi posición es la de Jesús o la del apóstol Pablo, que realmente todas las mujeres tenemos un llamado en el cuerpo de Cristo. Todas las mujeres que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, que hemos decidido servirle, tenemos un llamado dentro del cuerpo de Cristo y no podemos dejar de ejercerlo, porque Dios ha llamado tanto a hombres como a mujeres a que seamos parte de la iglesia, de esta dispensación. Claro, y precisamente el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versos 10 y 11, dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido. Así es que hemos recibido un don de parte del Señor, por lo menos un don, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esa palabra ministrar, amor, significa póngalo al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es que los dones han sido dados al cuerpo, a la iglesia, para que nos complementemos e interactuemos y todo el cuerpo, la iglesia, esté siendo un instrumento de bendición los unos con los otros y para aquellos que no conocen al Señor. Así es, y las mujeres en especial, tal vez por la manera como Dios nos creó, tal vez por las características de nuestro espíritu, alma y cuerpo, Dios nos ha dado habilidades maravillosas para ser puestas al servicio de la iglesia.
Yo realmente creo que la mujer en este tiempo histórico de la iglesia cumple un papel fundamental, Yo creo. un papel que Así no es. podemos dejar de hacerlo porque el enemigo se inventó corrientes o quiso acallar o quiso hacer cosas para no, como no enfrentar esta, ¿cuál sería la palabra? Como esta estrategia, esta influencia positiva que la mujer puede ejercer en la iglesia. Estoy completamente de acuerdo contigo, amor. Y yo creo que el diablo, cada vez que ve a una mujer como tú que se levanta, dice, ay no, ahí viene otra vez esa mujer que me vive echando fuera. Y eso es bueno porque se toma la autoridad, ¿verdad? En Cristo Jesús que tenemos y ejercemos esa autoridad para no permitirle al enemigo que avance, ¿verdad? Y para resistirlo, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, amor, tengo en mi poder un libro, Preguntas acerca de la mujer, que escribió el reverendo Kenneth E. Hagin, un hombre de Dios, un tremendo maestro, profeta, pastor, que ejerció su llamado por muchos años y que fue un testimonio de ética, de integridad, un ministerio con mucho fruto. Y tengo el prólogo por su nuera, Lynette Hagin. Y Maravillosa mujer. sí, maravillosa mujer. En verdad nos consta cómo hemos sido ministrados en esos tiempos de oración que ella dirige, pero es una pastora, una mujer de Dios, una líder en la iglesia y en el centro de entrenamiento bíblico Rema. Y ella escribió esto en su prólogo, que de alguna manera ejemplifica lo que es la resistencia que a veces se puede tener respecto al ministerio de la mujer. Y ella dice, el lugar de la mujer en el hogar, el matrimonio y en la iglesia es hoy en día un tema interesante y ampliamente debatido en algunos círculos. En la iglesia, algunos piensan que las mujeres no deberían ministrar, mientras que otros opinan que las mujeres pueden hacerlo, pero de forma limitada. Sé por experiencia que no es siempre fácil ser una mujer en el ministerio. Recuerdo en particular una experiencia ministerial que tuve un poco antes de que mi amado suegro Kenneth E. Hagin partiera para estar con el Señor en septiembre del 2003. Ese mes el hermano Hagin debía efectuar una reunión en Las Vegas. En el último minuto nos pidió a mi esposo Ken y a mí ministrar en su lugar. Dijimos que lo haríamos. Mientras nos preparábamos para la reunión, me decía a mí misma, yo puedo hacerlo, puedo ir con valentía, pues Dios se mostrará a sí mismo de forma poderosa. Por un tiempo, esta manera de animarme funcionó, pero luego estábamos en Las Vegas. El temor empezó a entrar y no supe si podía ministrar. Pensaba, ellos están esperando al hermano Hagin y el hermano Hagin no está acá. Y aparte de todo, yo soy una mujer. Por momentos mi estómago estaba hecho un nudo. Pero Ken y yo ministramos en la fuerza del Señor y fue un tiempo glorioso. Vimos milagros, señales y prodigios. Al final de uno de los servicios, un hombre se me acercó y me dijo, debo ser honesto con usted. Me desilusionó no ver aquí al hermano Hagin, porque era él a quien quería ver. Vine a la reunión de la mañana y cuando la vi, pensé, ella no es el hermano Hagin y además se trata de una mujer. ¿Qué voy a poder aprender de ella? Pero luego este hombre me dijo, después de escucharla, oh Dios, la revelación que usted nos ha dado acerca de la oración es maravillosa.
Estoy tan emocionado acerca de la oración. Me alegra tanto que este hombre pudiera recibir a través de mí la palabra de Dios, aun cuando al principio pensó que no tenía nada para ofrecerle. Tremendo. Yo creo que realmente los hombres que confían en sí mismos y que son muy seguros de sí mismos son los que nos han impulsado a las mujeres a tomar el lugar que Dios nos ha dado en la iglesia, los que no tienen temor a lo que Dios puede hacer a través de nosotras. Y el ministerio del hermano Kenneth Hagin y del hijo del hermano Kenneth Hagin en Rema ha sido un ministerio que ha apoyado a las mujeres de una manera maravillosa, porque no apoyar a las mujeres dentro de la congregación, al liderazgo que Dios nos ha entregado, a los dones y al llamado que Dios nos ha dado, pues es desperdiciar un potencial al servicio de Dios, al servicio de la gente, al cuidado de la gente. Claro, Ese testimonio está maravilloso. y además que somos un equipo de trabajo, Claro, ¿verdad? claro. Porque déjame decirte algo, mi amor, que nos ilustra en este tema. En Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, dice. Y luego dice que los bendijo Dios. ¿Y cómo los bendijo Dios? Les dijo, fructificad y multiplicaos, gobernad, señoread, lideren, estén al frente, desarrollen su potencial. Se lo dijo a los dos, no solo al hombre, se lo dijo al hombre y a la mujer. Pero allí no terminó todo, porque en el capítulo 2 dice que vio Dios que no encontró ayuda para el hombre. Y dijo, le haré ayuda idónea. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así es que la mujer es ese complemento maravilloso que Dios trajo a la vida del hombre para que juntos se constituyan en un equipo que lleve a cabo un propósito de Dios. Por eso no se puede hacer a un lado a la mujer, no se puede tratar de opacar a la mujer o tratar de minimizar el don y el llamado que Dios ha puesto en ella, porque ustedes y nosotros nos complementamos en el ejercicio de un ministerio para hacer bendición a mucha gente. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el liderazgo dentro de la iglesia? Cuéntanos un poco. ¿Creciste en una iglesia cristiana? Como bien dices, naciste en las bancas de una iglesia, creciste en la iglesia y luego por la gracia del Señor eres llamada al ministerio y eres ordenada como pastora en la iglesia donde nos congregábamos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y cuéntanos a todos y mucho que impulses a las mujeres a cumplir su llamada. Creo que mi experiencia primera no es exactamente en el llamado al ministerio pastoral, sino que es primero en el servicio. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, nosotros servíamos en nuestra iglesia, desarrollábamos diferentes servicios. De hecho, me acuerdo haber sido auxiliar en el Ministerio de Niños como a los 12 años y de ahí siempre estuve vinculada ayudando. Pero cuando ya llegamos nosotros a Bogotá, es como mi impacto más cercano. Nosotros de espíritu, alma y cuerpo estábamos entregados a servir en la iglesia, en el lugar donde pudiéramos dar fruto. Usualmente mi lugar estaba más donde pudieran estar mis hijos, porque eran muy chiquitos, pero yo amaba servir. Y si yo tenía que hacer, a pesar de tener a alguien interno en mi casa que me ayudaba con los quehaceres de la casa, a mí no me importaba llegar a la iglesia y si tenía que lavar platos, pisos, paredes, limpiar, poner, llevar, no me importaba porque yo sabía que era la casa del Señor. Y yo creo que de allí, de ese lugar fue donde Dios me vio y me vio sin que yo misma me viera, porque cuando Dios me llama al ministerio pastoral, ni siquiera yo creía en mí misma
Y fueron unos años, tú sabes muy bien, fueron unos años resistiéndome a ese llamado hasta que finalmente caes de rodillas ante un Padre amoroso que te llama y te muestra claramente. Y después de haber aceptado ese llamado y de haber un día caído de rodillas delante de Dios y haberle dicho, listo, a tu manera, no a la mía, a tu manera, como tú digas, no como yo quiera. Él ha sido como no ganarte un lugar porque te lo dieron o por el lugar que tu esposo tiene, sino en el trabajo. Cuando nosotros empezamos Palabras de Fe y Vida, yo recuerdo haber pasado por todos los ministerios, hasta alabanza. O sea, por todos los ministerios, cuando no había servidores, aquí está la servidora, cuando no hay alabanza, aquí está la alabanza, cuando no hay quien ministra niños, aquí está la que ministra niños, prácticamente por todos. O sea, no, creo que el único ministerio por el que no pasé es el de hombres, porque pues no soy hombre, pero por todos llevaba la contabilidad, todo, oración, todo lo que hubiera que hacer, yo estaba lista para hacerlo y pegada de Dios y pues ahí en todo ese trabajo surgió el empezar a ministrar mujeres y yo creo que la parte del Congreso, mi esposo fue tal vez la primera persona que me movió a hacer algo con las mujeres porque tienes que empezar a creer en ti misma y tienes que tener a alguien que crea en ti, que te impulse, alguien que realmente te dé esa confianza en ti misma para desarrollar ese ministerio. Y yo recuerdo que empezamos a trabajar con las mujeres, pero yo empecé a sentir que yo no alcanzaba como a que todas aprendieran de una en una. Entonces ahí fue cuando dijimos, no, pues hagamos esta primera reunión y hagamos esto, hagamos lo otro. Y por 14 años tuvimos una experiencia maravillosa con el Congreso de Mujeres. Y bueno, este año pareciera que nos hemos reducido, no, hemos entendido que podemos tener un pequeño grupo VIP, pero queremos llegar a muchas, a cientos de mujeres con esta palabra maravillosa que Dios nos ha dado este año y que sea revelada. Además, a mí me emociona muchísimo en los congresos de mujeres porque tú puedes no solo amarlas y empoderarlas en el espíritu, sino en lo humano, consentirlas con detalles y cosas hermosas que para ellas van a significar algo muy bonito, porque somos mujeres y a las mujeres nos encantan las cosas bonitas, nos encantan los eventos chéveres y diferentes. Entonces, ha sido toda esta mi experiencia con el ministerio, básicamente haciendo un resumen muy rápido. Ok, ya hablaremos en un momento algo más de radiantes y virtuosas en lo alto. Pero cuando somos llamados al ministerio, tienes un conflicto. Más de una vez me dijo, es que el que ha sido llamado al pastorado eres tú, yo no, yo sigo trabajando en el sector empresarial, secular, etcétera, te voy a apoyar, pero tú eres el pastor. De hecho, nos congregábamos y fuimos llamados en una iglesia cuya denominación todavía tiene conflictos acerca de si hay mujeres ejerciendo el pastorado o no, ¿verdad? Y todavía tiene ese conflicto. Y recuerdo que siempre me decías, tú eres el pastor. ¿En qué momento y qué hizo en ti entender que eras llamado al pastorado y que la mujer puede ejercer el ministerio pastoral? Sí, es verdad todo lo que has dicho, amor. Yo me negué y yo realmente estaba muy brava con Dios porque yo le decía, mira ese montón de mujeres en la iglesia que quieren ser pastoras y ¿por qué me llamas a mí? Ponlas a ellas y yo las ayudo. O sea, de verdad fui bastante atrevida con Dios. Yo decía, amor, pero tú puedes ser el pastor, yo quiero seguir trabajando. Realmente me gustaba mucho. Mi trabajo secular era... Dios me había dado mucho éxito con mi trabajo secular, pero un día fuimos a una reunión en Iglesia de Colombia con mis pastores Johnny Alba Romic y había un profeta invitado. Y yo recuerdo que por esa época mi esposo era estudiante de Rema, yo todavía no.
Y cuando llegamos nos pusieron las escarapelas que decía pastor. Yo iba con un abrigo y yo me metí la escarapela debajo del sobre todo y la camisa por dentro para que no se viera la escarapela, porque yo dije, no, pero es que yo no soy pastora, yo trabajo, o sea, yo tengo mi trabajo y no, el pastor aquí es mi esposo, pero yo hice eso afuera en la calle antes de entrar al templo. Y yo estuve pues ahí sentada en la reunión, no estábamos tan adelante, cuando un profeta que ellos habían invitado empieza a ministrar, yo me hice atrás, entonces él, usted, y yo, ¿a quién estará llamando? No es a mí. Y en ese momento este hombre me llama, nunca yo lo había visto, él nunca me había visto, y delante de todo el mundo, así sin anestesia, me dijo, porque a predicar la palabra te he llamado. Y dijo algo así como, tú sabes y tú lo sabes que eres pastora, nunca más vuelvas a decir que no eres pastora. No, o sea, me sacó todos los trapitos al sol, me dijo, es que literalmente me dijo muchas cosas que yo solo le había dicho a Dios también y que solo Dios y yo sabíamos, y me dijo, porque te he llamado, no te resistas más, nunca más, y me hacía mucha énfasis diciéndome, nunca más lo vuelvas a decir. Entonces, después de eso, pues viví un proceso para entregar el contrato de trabajo que tenía en ese momento, y ese día en la noche yo llegué a mi casa y le dije, listo, Señor, a tu manera, como tú digas, pero ayúdame. Yo lo que sí le dije al Señor, una de las cosas que le pedí es, yo no quiero un ministerio como superficial, no, yo quiero un ministerio de poder, yo quiero que tú te veas, que tú te luzcas, que tú hagas, que podamos provocar esos milagros, porque no puedo en la vida ser como tibia, no sé, como... Yo soy demasiado apasionada con las cosas, entonces he amado lo que hago para Dios. No han sido los años más fáciles, pero ha sido muy bendecido y amo lo que hago. Amo lo que hago. A veces le digo a Dios, ¿tú sabías que yo iba a amar esto que hacía? ¿Tú sabías? Yo no sabía, pero tú sabías que yo iba a tener mucha pasión por la gente, porque la gente reciba todo lo que debe recibir de Dios. Y creo que Dios trabaja con esta pasión que tenemos algunas mujeres. Creo que Dios usa también esta manera y esta forma para amar la iglesia y para que construyamos iglesia. Es cierto que no hacemos de una experiencia una doctrina, pero muchas experiencias están confirmadas por la doctrina. Y creemos que el ministerio de pastora está vigente. Claro. Es un ministerio presente. Sé que hay posiciones doctrinales que dicen que no, y son cosas que a veces uno respeta las posiciones doctrinales, pero uno tiene que ver todo el contexto de la palabra de Dios. Y me gustaría que habláramos un poco. Joel 2:28, ¿sí? Joel 2:28, que lo cita también el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Sí? Dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, verso 16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, el Espíritu Santo, sobre toda carne. Y toda carne incluye hombres y mujeres. Y después dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí está el ministerio totalmente, profético. o sea, el Espíritu Santo nos dejó escrito allí en el profeta Joel que esa unción, ese llamado, ese poder que vendría era para hombres y mujeres. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero luego refuerza y dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, muy claro el Señor, siervos y siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Así es. Entonces, si unimos esto, amor, Con Hechos con 2. Efesios 4:11, que dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Claro, y los 5 dones del ministerio perfectamente pueden estar siendo puestos en una mujer, o sea, una mujer apóstol, o Claro, una mujer maestra, o una mujer pastora. claro, porque entonces algunas denominaciones dicen, no, la mujer sí puede enseñar, pero solamente en la escuela bíblica dominical y con niños. No, la mujer puede enseñar a la iglesia. Y luego dice, bueno, ok, y la mujer puede profetizar porque aquí está, y de Claro. hecho en Hechos 21 encontramos a las hijas de Felipe, ¿sí? Que Felipe es uno de profetizaban. los 7 que fueron escogidos en Hechos 6 para servir a las mesas, Las mesas. y tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, las 4 profetizaban. Entonces está el ministerio profético, está el de maestra y también evangelista, porque sí, pues no podemos dejar de compartir la palabra La de mujer Dios. samaritana fue una mujer evangelista. Esta mujer se convirtió, Y fue y llevó la cara a palabra. cara con Jesús, se encontró y se ganó un pueblo entero con toda la adversidad de ese momento. Y fue y llevó la persona, Así ¿verdad? Entonces se sustrae solamente el ministerio del apóstol y el ministerio de pastor. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos en Romanos 16, en el libro de los Hechos, en muchas cartas del apóstol Pablo, que saluda y salúdenme a la hermana Trifena y Trifosa, colaboradoras mías en el ministerio. O sea, Entre muchas a otras que menciona Pablo, Pérsida, sí. a Junia, a muchas, A ¿verdad? ninfas. ¿Correcto? Entonces, hoy la mujer puede ejercer alguno de estos 5 dones del ministerio. Además de los otros dones que puede tener, dones del Espíritu Santo, dones de sanidad, de fe, de milagros, orar en lenguas, interpretación de lenguas, etc. O dones funcionales del ministerio de ayuda, servicio, misericordia, liderar, etc. ¿Ok? Entonces, teniendo claridad sobre eso, ¿y cuál ha sido tu momento más difícil en el ejercicio del ministerio pastoral? ¿O cuáles han sido esos momentos difíciles en los cuales has sido confrontada con ese llamado? Creo que cuando decides entrar al ministerio de tiempo completo, te vas a enfrentar a diferentes situaciones, em, pero tal vez lo más difícil ha sido como el lograr a veces esa unidad cuando estás en un equipo de trabajo, el que todas entiendan el, el Dios que tenemos, la paternidad de Dios, porque cuando logramos estar en esa unidad todo fluye, todo va, pero cuando vemos que hay como dificultad, división, desacuerdo, es muy difícil porque eso es como rodar una carreta con llantas cuadradas, es complicado. Ha sido como de los retos difíciles, pero que el Espíritu Santo también allí nos ayuda. Difícil también cuando pasamos como de un reto a otro económico y tienes que pararte firme y creer y ver la respuesta, pero Dios no falla, Dios nunca falla. Es como esas cosas, pero en realidad es que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo. No es en nuestra habilidad, es en la sabiduría del Espíritu Santo. Es más como aprender a descansar en Él y a huir de Él para que todo funcione. Muy bien. Yo creo que no es fácil el ministerio pastoral. Y por la gracia del Señor ya son 23 años de haber sido llamados al ministerio como pastores.
no han sido los 23 años más fáciles de nuestras vidas, pero sí han sido los más bendecidos. Y yo diría los más gratificantes, porque cuando podemos ver matrimonios restaurados, ¿sí? Cuando podemos ver familias reconciliadas, restauradas, cuando vemos cómo hijos ganan a sus padres para el Señor o padres ganan a sus hijos para el Señor, cuando podemos ver sueños cumplidos, deseos del corazón que han sido cumplidos, el ministerio pastoral se puede disfrutar, valorar y honrar en esa perspectiva, que es difícil, claro. Yo enseño lo que dice la Biblia y los pastores somos un regalo de Dios para la iglesia, porque Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores conforme a mi corazón. O sea, somos eso, pero se necesita corazón de pastor para ser pastor. Así es. Y alguna vez tocó este punto porque un profeta, otro profeta, hablándole a mi esposa sobre su llamado, le dijo, es que tienes un corazón de pastora, pero no solo de pastora, tienes un corazón de mamá. ¿Cómo se combina ser pastora y ser mamá? Fuerte. Mamá espiritual, Fuerte ¿no? porque igual soy mamá en lo natural y digamos que la clave está en que sepamos identificar nuestra escala de prioridades. Y yo sé que lo primero para mí es mi comunión con Dios, que soy una hija de Dios, una hija amada de Dios, soy esposa. Entonces, esa es mi segunda prioridad. Mi tercera es ser la mamá de Juliana y de Juan Esteban. Y la tercera es la iglesia. Es mi servicio a la iglesia, pero logras amar la gente y querer lo mejor para la gente, igual que lo puedes querer para tus hijos naturales. Así que yo creo que si no tuviera este corazón de mamá, sería más difícil el llamado pastoral. De hecho, Débora, cuando Débora fue llamada a poner la cara o le tocó poner la cara por el pueblo de Israel, ella dijo, pero vengo como mamá, con un corazón de mamá. Y creo que eso es lo que necesitamos para servir muchas veces, entender esa maternidad y ese cuidado por las ovejas del Señor, porque son del Señor, realmente son de Dios. Muy bien, ya que tocas a Débora, interesante ver cómo a través de los diferentes libros del Antiguo Testamento, los Evangelios, el libro de Hechos, el libro de la Revelación y las cartas a la iglesia, se menciona reiterativamente, recurrentemente, consistentemente el trabajo y la obra de mujeres, lo cual no se puede desconocer. Imposible. De hecho, hay algo muy especial porque en la genealogía que Mateo hace acerca del Señor Jesucristo, ¿sí? Menciona a 5 mujeres. Eso fue A 5 histórico, mujeres, eso rompió, eso fue la ¿verdad? primera vez que se mencionaba en una genealogía de un hombre y de un hombre tan importante como nuestro Salvador, nuestro Señor. Creo que 5 mujeres. creo que son Tamar, Sí, Rahab, sí, Ruth, sí. Betsabé, dice la que fue mujer La que de fue Urías, mujer de Urías, que Urías. no la menciona ella, pero menciona, o sea, su marido era un hombre de ética tan maravilloso que lo mencionó fue a él, pero dijo la que fue mujer De Urías, de sí. Urías y a María. Y a María, la madre del Señor madre de Jesús, Jesús. en su parte natural. Ahora, cuando estudiamos la Biblia y tocaste a Débora, para mí Débora es un ejemplo de liderazgo, ¿sí? Siempre enseño un principio de liderazgo que dice, el líder surge cuando hay una necesidad. Y esa fue Y Débora. cuando había un vacío de liderazgo en la nación de Israel, en una época muy patriarcal, a Dios le plació levantar a una mujer. Y bien lo dijiste, porque dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté
me levanté como madre en Israel. Tremendo líder, se levantó con la visión de madre. Bueno, y así sucesivamente encontramos otras mujeres en el Antiguo Testamento, Esther y bueno, muchos más, pero luego entramos al Nuevo Testamento, encontramos a María, la madre del Señor Jesús, y encontramos mujeres como Lidia, como Febe, como Dorcas, bueno, como Evodia, como Síntique, como muchas mujeres. La pregunta es, ¿qué mujeres o qué mujer o mujeres en la Biblia han impactado tu vida, amor, tu ministerio, tu llamado como pastora? Bueno, primero que todo quiero contarles, porque sé que hay muchas mujeres aquí conectadas escuchando, no, hombres también, hombres que apoyan muchísimo a las mujeres, pero siempre que leo la palabra y aparece el nombre de una mujer, yo presto atención. Presto atención porque yo me identifico muchísimo con las vivencias de ellas y quiero aprender de ellas. Pero hay dos mujeres en el Antiguo Testamento que me parece que nos han dejado una enseñanza impresionante, y esas son la reina Esther y Abigail. Cada una en su momento histórico, pero la reina Esther, bueno, huérfana, cuidada por su tío, pero en medio del glamour y de las cosas maravillosas que ella vivía y de todo eso, esta mujer se jugó la vida y entendió cuando su tío Mardoqueo le dijo: para este momento histórico has sido puesta, pero si no haces lo que tienes que hacer, Dios se levantará otro. Y me voy, porque voy a concluir lo mismo con las dos, y ella enfrenta y arriesga su vida y salva a la nación de Israel. Pero por su lado también vemos una Abigail que tenía un esposo, Nabal, que de hecho el nombre significa tonto, absolutamente, no sé, como una persona que no tenía sabiduría. Y está el rey David cuidándole las ovejas y luego le manda a decir David: mire, oye, mándanos pan, agua, porque estamos aquí, necesitamos comida y estamos cuidando tus ovejas. Y Nabal dice: no, no lo voy a hacer, y pues los términos no fueron buenos. Y David iba a matarlo, iba a suceder una cosa terrible, y esta mujer se pone en medio y evita eso. Y voy a decirte, estas dos mujeres hicieron algo que las mujeres tenemos que hacer hoy en la iglesia, y es ejercer una influencia desde la sabiduría. Porque cuando nosotros queremos controlar una situación, cuando nosotros queremos ejercer manipulación, esto es del infierno. Pero cuando nosotros tomamos de la sabiduría de Dios y somos estratégicas desde la paz de Dios, nosotras vamos a tener grandes resultados en la influencia. Y bueno, en el Nuevo Testamento, ya que me preguntaste, en el Nuevo Testamento, las dos mujeres, bueno, muchas, pero las dos mujeres que me parece que tienen como ese toque que a mí me gusta es Loida y Eunice, que son la mamá y la abuela de Timoteo. Estas mujeres debieron pasar mucho tiempo con el apóstol Pablo. Estas mujeres debieron hacerle muchas cenas al apóstol Pablo, debieron atenderlo en su casa muchas veces, y lo que ellas aprendieron del apóstol Pablo lleva a Timoteo a ser quien es Timoteo y a recibir la instrucción de lo que él es. Así que nunca, donde quiera que sea una mujer que esté puesta, su vida debe pasar en vano, porque a algo trascendente Dios nos ha llamado, donde quiera que seamos puestas. Ahora, el Señor puede llamar Lidias, También que van a mujeres apoyar el solas ministerio, que van a claro, apoyar el claro. ministerio, pero no solo van a apoyar el ministerio, sino que Lidia facilitó su casa como un lugar de oración, y algunos dicen, teólogos, historiadores dicen que la iglesia de Filipos comenzó en la casa de Lidia y Sí. fue apoyada por el carcelero a quien le ministró el apóstol Pablo, le ministraron el apóstol Pablo y Silas. Pero, ok, hay muchos ejemplos. Ana, una mujer
que fue un instrumento en la mano de Dios, pero era una mujer de oración, una mujer que tenía una comunión especial con Dios. Y Ana oró por un hijo y Dios le dio un gran profeta. Así es. Ella es la madre del profeta Samuel. Ok, ahora, hay una pareja, un matrimonio en el Nuevo Testamento. Y en Hechos 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ok, y Pablo fue a ellos. Pero en el verso 18 del mismo capítulo 18, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ahora, ¿qué es lo que entiendo, interpreto y veo aquí en la Biblia? Que en el capítulo 18, verso 2, presenta a Aquila, el esposo, y a Priscila, la esposa. Después, pero más adelante presentan primero a Priscila y luego a Aquila. Así es. ¿Qué interpretación das a esa parte? Evidentemente que ella tomó un liderazgo y el llamado pastoral seguramente estaba sobre ella, y ella estaba empezando esos viajes misioneros y que su esposo la apoyaba. Es que por eso dije hace un rato que se necesita un hombre muy, muy sensato y muy seguro de sí mismo para apoyar a su mujer. Yo quiero aprovechar un segundito para que escriban sus preguntas en los comentarios. Déjenos sus preguntas, se las vamos a responder. Nos gustaría mucho ver qué hacen allí preguntas y nos complace después estarlas respondiendo. Muy bien, continuando, más adelante en Romanos 16:3 dice, saludad a Priscila y a Aquila. Ahora, alguna vez le escuché, Pablo dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces le escuché a un maestro de la palabra que indicaba que el primer nombre era una preeminencia, era como el reconocimiento específico de un llamado o de un don. Y aquí Pablo está llamando la atención, porque él es inspirado por el Espíritu Santo, sobre el ministerio, el don que había recibido o el llamado que había recibido Priscila, la esposa de Aquila. Pero ellos fueron un equipo muy integrado en el ministerio que tuvo muy buen fruto con la enseñanza y la predicación de la palabra. ¿De qué mujer me quieres hablar? Bueno, el apóstol Pablo, yo quiero hacer aquí referencia a esta referencia al apóstol Pablo en Tito 2, del 1 al 5, especialmente voy a leerlo al final, pero la recomendación que hace el apóstol Pablo a la anciana, él está hablando de aquí de aquellas mujeres adultas, aquí no estoy hablando a niñas y a jóvenes, sino a la influencia que nosotras como mujeres adultas dentro de la congregación, dentro de una iglesia debemos tener. Y esto me llama muchísimo la atención porque voy a leerles desde el principio que él empieza hablándole a los hombres y luego termina hablándole a las mujeres. Y dice aquí en Tito capítulo 2 del 1 al 5, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, preste atención, las ancianas son las mujeres maduras, adultas dentro de una iglesia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes,
castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y realmente una de las características en las que nosotras como mujeres debemos prepararnos dentro de la iglesia en este momento histórico donde la iglesia le ha sido entregado un poder sobrenatural, porque cuando dice que mientras la iglesia esté en la tierra, las puertas del infierno no prevalecerán, nosotras estamos siendo llamadas a instruir las generaciones más jóvenes. Y esa es parte del propósito que tenemos con los congresos de mujeres. Queremos nosotras, que hemos aprendido un poco más, que hemos vivido un poco más, poder instruir a otras generaciones en la palabra. Instruir. Ahora, no todas las mujeres se tienen que casar, no todas las mujeres tienen un esposo. Las solteras, dice claramente la palabra de Dios, que están sujetas a Cristo. Pueden tomar la decisión que quieran en sus vidas, si ser solteras o ser casadas. Pero solteras o casadas, Dios las va a usar. Dios tiene un llamado, Dios tiene unos dones, Dios tiene un propósito. Así que esta enseñanza de hoy me gustó mucho. Gracias por la invitación, porque no vamos a comer cuento. Pero un momento, hay una mujer que no hemos mencionado. Y estudiando encontré a Huldad en el Antiguo Testamento, con una característica muy especial, y que quiero que esto quede como un desafío, un reto, una inspiración, no sé cómo lo quieras llamar ahora, pero creo que va muy en línea con el próximo congreso. Y es Huldad. Dice que cuando Josías, rey de Judá, quería aprender más sobre la forma de adorar a Dios, envió una delegación a una mujer, a la profetisa Huldad. Y aparece en 2 de Reyes 22, 8 al 20, 23 del 1 al 25. Y dice que Huldad no solo entregó un mensaje de autoridad al rey Josías en relación con todos los de Judá, pero ella también validó la autoridad del recientemente redescubierto libro de la ley de Jehová. Recuerda que es en el ministerio del rey Josías que encuentran los textos bíblicos y vienen las reformas, porque el pueblo había perdido lo que debía hacerse de acuerdo con la palabra de Dios. Pero Josías le consulta a una mujer, a la profetisa Huldad, y ella no solo le da una instrucción y una dirección al rey Josías sobre el pueblo, sino que validó la autoridad del recientemente redescubierto libro de la ley de Jehová. Quiere decir que ella conocía muy bien de la palabra de Dios. Cierto. Óyeme bien, conocía muy bien de la palabra de Dios. ¿Qué invitación haces a las mujeres acerca de la importancia de tener muy bien la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones? Gracias por esa pregunta, amor. Muchas gracias. Y estudiemos la palabra. Sí, tengan sus profesiones, háganse profesionales, hagan sus carreras, pero lo más importante es lo eterno. Y escuchen la palabra, no se pierdan absolutamente nada de todos los contenidos que nuestra iglesia Palabras de Fe y Vida les da. No se pierdan, préstenle atención, léanla, estudienla, escúchenla y vengan al Congreso de Mujeres, porque en el Congreso de Mujeres, a pesar de que vamos a pasar espectacular, las que van a venir presencial, que además te voy a decir, todavía nos quedan algunos cupos. Así que yo de ti correría a tener uno de ellos. Hemos preparado regalos con mucho amor para que los disfrutes. Hemos creado una atmósfera hermosa para que te tomes tus fotos, para nosotras tomarnos una foto contigo. Así que anímate, ven al Congreso, aquí te vamos a enseñar la palabra. Las mujeres que han sido invitadas son mujeres de la palabra de Dios, estudiosas de la palabra.
Y bueno, también vamos a tener una médico, una mujer creyente, una mujer que va a tener con nosotras unas conferencias muy chéveres acerca de salud, especialmente para nosotras las mujeres, porque Dios nos creó diferentes, Dios nos creó con nuestras características maravillosas y bueno, va a ser muy interesante este tiempo, así que corre, inscríbete, si tienes preguntas sobre el Congreso, nos puedes escribir aquí en los comentarios o nos puedes visitar también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y bueno, va a ser Bueno, maravilloso. ok, pero antes de despedirnos, es que así como has dicho que este ha sido un muy buen tiempo, yo no puedo pasar por alto de que Dios ha levantado en estos tiempos mujeres maravillosas en el ejercicio del ministerio pastoral o como apóstoles también, como profetas, evangelistas, maestros. Por ejemplo, Kathryn Kuhlman. Tremenda, tremenda mujer. Pero hoy tenemos invitadas al Congreso de Mujeres, a una Mi pastora Alba Romic, Dios pastora, mío, como la tremendo pastora lo que... Alba Romy, Kelly Copeland, una mujer que tiene un alcance impresionante en el ministerio de niños, en el alcance con mujeres. la pastora Virginia Mi Alemán, amiga, la pastora Virginia Alemán, Vanessa Gracia, Vanessa tan joven, Dios mío, y ha tenido un alcance impresionante con el ministerio que Dios le ha entregado allí en Miami. Tenemos la pastora Janet Bonilla, una mujer de Dios completamente consagrada al ministerio. Tenemos a Catalina Guáqueta, la doctora Marta Barrios. Esto va a a ser la pastora Doris Doris de del Perú, Perú, maestra claro. de las escuelas de Rema. Vamos a tener un equipo de mujeres increíble. O sea, esto va a ser un tiempo que no te lo puedes perder. Así que, bueno, vamos a Bueno, despedirnos. quiero cerrar con esto, mi amor. Tú sabes que a mí me gusta abrir con palabra y cerrar con Así palabra. es. Jesucristo es el Señor y siempre le damos a Él la preeminencia en todo. ¿Sí? A Él damos la gloria por reunirnos hoy. Él dignificó a la mujer, Totalmente. le dio el lugar Totalmente. Totalmente. por el cual Dios había diseñado a la mujer. Totalmente. Escúcheme bien esto. Jesús dignificó a la mujer. Jesús le dio un lugar eterno. Fue el primero en la historia en darle tal dignidad a la mujer. El Espíritu Santo nos empoderó y y el Padre Eterno nos amó, que no nos negó nada y nos dio en Jesús todo. Amén. Por eso dice Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Déjame Jesús. para despedirnos, te lo voy a compartir en esta versión. Dice, y ya no nos vemos en nuestro estado anterior, judío o no judío, rico o pobre, hombre o mujer, porque todos somos uno a través de la unión en Cristo. No que dejes de ser mujer, no que dejes de ser hombre, pero hay una unidad en Cristo Jesús para que todos nos catapultemos a alcanzar y hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Amén. Ese es el mensaje que queríamos dejarles a ustedes, amada iglesia, a todos los que se van a conectar a través de esta grabación especial de No Como Cuento, el papel protagónico de la mujer en la iglesia hoy. Y creemos que las mujeres son punta de lanza en el ministerio. Así es. Son punta de lanza en oración, en estudio bíblico, en compromiso, en servicio. Y honramos eso y damos gracias a Dios por el ejercicio de del ministerio de la mujer dentro del cuerpo de Cristo, porque son una tremenda bendición. Amados y amadas, sigan siendo bendecidos.
El Señor Jesucristo les ama y los pastores José y Elizabeth también les amamos.